Por supuesto, las convulsiones febriles es algo que puede presentarse en cualquier momento en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestros menores. Y es que según datos ocurre aproximadamente del 2 al 5% en niños menores de 5 años. Pero qué tan importante, por supuesto, es atenderlo inmediatamente y actuar con con rectitud, pero sobre todo para cuidar la salud de nuestros pequeños. Así que ya me encuentro acá en set con el doctor Pablo Navarrete, él es neurólogo pediatra, para hablar sobre estas convulsiones febriles que muchas veces, doctor, es súper importante conocer y también que nos genera mucho miedo. Así que bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su invitación, por estar nuevamente acá. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial, de muchas preguntas, muchas dudas en la familia, en el cuidador, porque a veces el bebé, el niño no está a cargo de la mamá, del papá, andan trabajando. Y es muy frecuente. Como usted dijo, pues sí es esperado en un 3-4% de la población mundial infantil de 5 años y medio a menos. Incluso ya se está viendo un poquito más hasta los 6 años. Y como dice el nombre, crisis convulsivas febriles o crisis febriles, pues en la parte de terminología, pues son crisis provocadas por la fiebre. Ahora, entonces, la fiebre es la que provoca realmente que el cerebro desencadene actividad anómala epiléptica en este momento, desencadena la actividad del cerebro y el niño tiene la convulsión, lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué puede llevar a que el niño esté teniendo esta fiebre? Pues realmente cualquier virus respiratorio, virus de diarrea, una neumonía, virus que a veces uno, pero si solo anda una gripe, ¿sí? Una gripe le provocó fiebre al niño y el niño convulsionó. Pero hay que estar claro en otra cosa, sin infección a nivel del sistema nervioso central. Es decir, es un niño que no tiene ninguna afectación a nivel del sistema nervioso central por una infección, porque eso es otra cosa, pues. Entonces, un paciente que estaba previamente sano, le dio un proceso viral, infección respiratoria, una neumonía, una diarreíta, anda a vómito, le dio fiebre y convulsionó. Ahora, muy importante también, la fiebre no necesariamente tiene que presentarse en ese preciso momento, que eso es de mucha controversia, muchas dudas también a veces en los familiares. Doctor, pero el niño no convulsionó, no tenía fiebre en ese momento que convulsionó, sino hasta que llegó al centro de salud, hasta que llegó al hospital. ¿A qué se debe eso, doctor? Ok, lo que pasa es que la fiebre, antes se decía que se tenía que estar en el momento o una hora después. No, la fiebre puede presentarse incluso 48 horas antes, durante la convulsión o 48 horas después de la convulsión. ¿Por qué? Porque el paciente ya anda con un proceso viral, un proceso que lo llevó a que muchos procesos a nivel de defensa de su cuerpo se activaran y capaz en ese momento no tenía la fiebre, pero ya tenía un proceso infeccioso. Ya la fiebre se iba a instaurar en cualquier momento en ese periodo que les dije y se presentó la convulsión. Por eso es que muchas veces pasa de que el niño no tiene fiebre en ese momento. Y ahora, ¿cuánto tiene que tener de fiebre? Pues realmente la fiebre va de los 38 hasta los 40 en adelante. Pues más de 39 es fiebre de alto grado. Y pues aquí el paciente puede convulsionar con 38,5, 38,6, 39, 40. Pero ¿por toda fiebre va a convulsionar? No, no por toda fiebre. Y ahora, digamos que eso es el aproximado como ese detonante para que puedan presentarse estas convulsiones febriles. Más o menos anda en esa temperatura corporal. Sí, fiebre como tal, 38. Claro, ya es diferente en un paciente que ya tiene recurrencias de crisis febril, es decir, que ya ha convulsionado 1, 2, 3, 4 veces por fiebre, siempre, por cualquier proceso infeccioso que ya les mencioné. Ahora, es muy importante saber algo que se llama umbral térmico. Supongamos su primera crisis febril, un paciente sano, que tuvo un proceso infeccioso, que lo llevó a una convulsión, una primera crisis febril, que eso se llama crisis convulsiva febril simple. Si tiene solo una, es simple. Si ya tiene varias, son complejas. Pero ya vamos a hablar un poquito de las características y la diferencia de cada una. Pero vamos a hablar de algo que se llama umbral térmico. Supongamos que ese paciente tuvo 38,5 en su primera vez que convulsionó, lo más alto que llegó. Ok, pero hay una recurrencia, que puede tener una recurrencia incluso en el primer año, de hasta más del 30% de presentar un segundo nuevo evento febril, en más del 33%, en dependencia de la edad también, claro. Pero este umbral térmico se refiere a que
ya no va a ser 38.5, pueda que ya sea 38.1, 38 o incluso febrículas, 37.6, 37.9, ya no necesariamente tener la fiebre de más de 38 grados. Por eso es que a veces es muy importante establecer, tener el termómetro a mano, a ver cuánto tenía de temperatura, ver si el niño anda algún proceso infeccioso, lo ve decaído, lo ve que anda desganadito, no quiere comer. Entonces, ya el niño ya tuvo una primera crisis convulsiva febril, voy a tener un poquito más de cuidado, el doctor ya me dio estas recomendaciones, qué hacer y todo esto. Entonces, como tal, siempre el cuidado y el saber qué es lo que tiene mi niño es muy importante, y posteriormente pues también saber cuándo acudir es otra cosa también. Doctor, ¿cómo nosotros podemos detectar que estamos ante una convulsión febril? ¿Cuáles son esos signos de alarma y qué no hacer también en este caso? Ok. Bueno, las convulsiones febriles, como le digo, puede pasar en cualquier niño menor de 5 años y medio hasta los 6 meses, pero hay otra literatura que dice 2 meses, claro. Entonces, ¿cómo podemos identificar si el niño va a tener fiebre o no? Bueno, uno, decaidito, no quiere comer, anda vómito, anda diarrea, aún sin fiebre, ok. Podemos tener el termómetro a mano y vemos que la temperatura está un poquito más de lo normal, anda una febrícula 37.6, 37.7, que aún no es fiebre. Ok, hay que dar su antipirético, muy importante dar su antipirético para la fiebre, pues acetaminofén, paracetamol o el Exepan, cualquiera de estos. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que el niño está presentando la crisis convulsiva febril? Obviamente, por lo general son las que son generalizadas. Las crisis febriles simples son generalizadas, se ponen duros, rígidos, se pueden poner obviamente moradito, helado en ese momento, porque no, como les dije, no necesariamente tienen que tener la fiebre en ese instante, pálido, sudoroso, cianosis, es decir, moradito. ¿Por qué? Porque disminuye la saturación, aumenta a veces también la frecuencia cardíaca, o también disminuye porque hay alteraciones en la parte disautonómica. El niño puede ponerse rígido, perder la conciencia, y esto puede durar de 1, 3, 4 minutos por lo general. Ahora, doctor, esto estamos hablando de las convulsiones febriles, pero también puede tender a, digamos, a confundirse con una crisis epiléptica o con un síncope. ¿Cómo podemos diferenciar estos episodios? Ok, también muy importante la parte de las diferenciales, los diagnósticos diferenciales. Supongamos el niño ya vimos que anda un poquito decaído y todo, y ustedes saben que a veces el niño puede tener ciertos movimientos antes de iniciar la convulsión, que pueden ser temblores, temblorcito, como que escalofrío, y eso no es una convulsión. Eso también es bastante importante diferenciarlos con una crisis convulsiva realmente, una crisis. Ahora, una epilepsia es diferente, pues un paciente epiléptico, supongamos, es una crisis no provocada, el niño está bien de la nada y tiene el evento, pero claro, el niño puede tener epilepsia, estar en el grupo entre los 6 meses, 5 años y medio, 6 años, tener fiebre y que convulsione, sí. y aún a eso sumando que es epiléptico, entre los factores desencadenantes de las crisis de un niño es fiebre, infecciones, no dormir, no dar el tratamiento. Entonces, hasta un niño epiléptico que está tomando su antiepiléptico y todos los mejores antiepilépticos habido y por haber, va a convulsionar, puede convulsionar. Entonces, es aquí el punto muy importante de que realmente las convulsiones febriles que son crisis provocadas, el tratamiento no es el antiepiléptico. ¿Qué se da en ese caso? El tratamiento es la prevención, pues realmente la prevención, saber cuándo el niño puede tener o puede ir en un proceso infeccioso. El antibiótico para ese proceso infeccioso, si es parte viral, que por lo general son virales, atender ese proceso respiratorio, ese proceso gastrointestinal, tener su termómetro a la mano, muy importantísimo, porque hay que saber realmente si tuvo fiebre antes, después, durante, de cuánto fue la fiebre. Y otra cosa, pues su acetaminofén, su paracetamol, bañitos de agua tibia. Por eso todo eso se da en recomendaciones una vez que pasa con el neurólogo, porque cuando acudir también es muy importante. Supongamos, pues, por lo general las crisis convulsivas, las primeras, un niño que tiene una crisis de primera vez febril, por lo general va a durar de 1 a 4 minutos. Y listo, ya el niño perdió la conciencia, obviamente, se pone moradito, se pone sudoroso, pálido, desganadito, no quiere hacer nada, se puso todo lo que uno normalmente ve en una convulsión.
uno se asusta, uno siente el tiempo que corrió, minutos, una media hora y capaz fueron 5 minutos, 3 minutos, ok. Cuando es una urgencia neurológica, cuando esta crisis va a durar más de 15 hasta 30 minutos de duración. Wow. Pero si es una crisis de 1, 2, 3 minutos, no hay ningún problema. De hecho, se dice que es una entidad benigna, que no repercute a nivel neuronal. Eso no le iba va a tener... preguntar, doctor. ¿Esto a la larga puede, digamos, llegar a afectar algún daño cerebral en los niños? Ok, eso también es de las preguntas más frecuentes, que si las crisis convulsivas febriles es igual a epilepsia, puede evolucionar en epilepsia, ¿qué le puede pasar a mi niño que ha tenido una crisis, o ha tenido 2, 3, 4 crisis convulsivas febriles? Entonces, eso es muy importante. Uno, realmente no evoluciona en epilepsia, no es igual a epilepsia, porque les definí la parte de la epilepsia. La epilepsia son crisis no provocadas, de la nada, separadas como mínimo 24 horas entre cada crisis. Entonces aquí viene, y voy a clasificar un poquito las crisis convulsivas febriles. Una crisis de primera vez febril es una crisis simple, pero hay casos que a veces el niño puede tener 2, 3, 4 convulsiones en 24 horas, o ya ha tenido historia de tal vez una al mes, otra al año, a los 3 años, ok, siempre febriles. Ya eso es crisis convulsiva compleja. También puede ser la duración. Tenemos niños que pueden convulsionar hasta 15 minutos, 20 minutos, y eso, aunque haya sido su primera vez, eso es una crisis convulsiva compleja. O si fue focal también. Por la duración, la duración, digamos. correcto. Okay. Y el tipo también. Por lo general, el niño va a tener una crisis que se va a poner durito, movimientos tónico-clónicos generalizados, pierde la conciencia, y esa es una crisis que dura 1 a 4 minutos, 1 a 3 minutos, menos de 10 minutos, 15 minutos. Realmente esto es una crisis, y solo fue una vez una crisis febril simple. Ya se pasa de los 15 minutos o tiene de un solo lado, sin pérdida completa de la conciencia, ya dura más de 15 minutos, esa es una crisis convulsiva compleja. Okay. O también pueden ser varias simples por números, 1, 2, 3, 4, más de 3, más de 2. Simple ya es una compleja. Entonces, eso también es importante. ¿Cuánto ustedes, doctor, catalogan, digamos, o ya diagnostican cuando un niño es epiléptico? ¿Cuántas, digamos, crisis recurrentes tienen que haber? Ok. La epilepsia, pues, es una entidad diferente, porque realmente toda crisis que pasa a nivel cerebral es epiléptica. Sí. Aquí viene la diferencia entre la definición de epilepsia, que ya es la patología como tal. Entonces, la epilepsia, ya la había definido, son 2 crisis no provocadas, separadas como mínimo 24 horas entre cada una, en un paciente sano. Claro, no provocada, es decir, no por fiebre, no por alteraciones metabólicas, no por un trauma. Sin alguna causa. Nada, sin una causa, el paciente estaba sano y tiene el evento. Entonces, es diferente a una convulsión febril, que es la fiebre que provoca que el cerebro desencadene actividad anómala y el niño tenga pues, lo que normalmente vemos. Es muy importante también en la parte ya cuando estamos en el abordaje, porque sí lo tiene que ver el neurólogo, aunque a veces, pues, por lo general, es el pediatra que lo mira, el pediatra que lo deriva al neurólogo. Entonces, ¿qué estudios, qué tratamientos se les dan y todo eso? Pero todo eso lo tiene que ver el neurólogo es el que se encarga de todo esto. Entonces, ¿cuándo acudir? Realmente eso también es muy importante. ¿Cuándo acudir? Si el niño tiene una crisis de 1, 2, 3 minutos y ya se recuperó, después ya está bien y todo, no es necesario salir corriendo y le pasan algo, porque, uno, las crisis no matan, la epilepsia incluso no mata. Claro, yo sé que el susto y todo asusta, doctor, claro. Sí, obviamente, porque hay disminución de la saturación, por eso se ponen moraditos, se pueden poner pálidos, sudorosos, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Doctor, siento como que se le va a salir el corazón. Sí, claro, porque el cerebro está desencadenando todo esto. O también disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si una crisis dura 1 o 3 minutos, ya el niño ya puede quedar somnoliento o decaído o está dormido, pero ya pararon los eventos motores. Hasta ahí llegó. Pero claro, hay que ver por qué el niño tiene fiebre. Pero ya con respecto a la parte convulsiva, eso ya pasó. Ya uno cuando llega al centro de salud y todo, ya está bien el niño. Ya está prácticamente bien. Incluso ya la fiebre, apenas está iniciando la fiebre en ese momento, o a veces ya no tiene nada. Entonces, sí, ¿cuándo acudir? Cuando la crisis va a durar 10, 15 minutos, obviamente 30 minutos. Depende también de la accesibilidad
de que tiene ese paciente en llegar al centro de salud, porque tengo pacientes que han presentado crisis de 45 horas. Y cuando ya se están dando estos eventos, ¿qué hacer en ese momento, doctor? Y cuándo también puede llevar una complicación bien grave, lo vamos a abordar luego de esta pausa comercial. Seguimos hablando acá con el doctor Pablo Navarrete, neurólogo pediatra, sobre las convulsiones febriles. Doctor, ¿cuándo esto puede llegarse a complicar? ¿Qué puede generar un daño cerebral en los niños? ¿Alguna discapacidad más adelante? Ok, eso también es otra pregunta muy frecuente porque sí pasa. Es poco frecuente, sí. 2 a 3% las complicaciones por una crisis convulsiva febril, una crisis febril, porque como les mencionaba, es una entidad por lo general benigna. Pero hay un 2-3% que se puede complicar el niño porque puede tener múltiples crisis en un día, 4, 5, 6 crisis y el niño no recupera el estado de alerta, no recupera su estado basal o tiene una crisis de más de 30 minutos de duración, hasta más. Santo y obviamente Dios. eso puede repercutir a nivel neuronal. Hay daños a nivel neuronal, hay pacientes que pueden tener un neurodesarrollo normal, y después de esto, supongamos, fue su primer evento febril, pero ese evento, esa primera crisis, fue un estado convulsivo febril, más de 30 minutos la duración, no paraba, se le ponía tratamiento, llegó al centro de salud, al hospitalito, lo que sea, se le puso diazepam y todo para que parara y el niño no para. ¿Por qué? ¿Por qué también pasa esto? ¿Por qué puede pasar? Porque obviamente el antiepiléptico, la benzodiazepina y todo, claro, va a disminuir los movimientos, pero es la fiebre la que está haciendo que el niño convulsione. Entonces es la fiebre la que hay que tratar y a veces se pasa desapercibido en ese momento. Uno quiere que el niño deje de convulsionar y pues no se puede. Entonces hay maniobras también, pues baños de agua tibia, pero por lo general lo ponen en agua helada. Ajá, ok, doctor, cuando ya está esta crisis, cuando el niño ya está convulsionando, ¿qué no debemos hacer o qué hacer? Bueno, hay que hacer y qué no hacer. En ese momento, pues uno, ponerlo heladito porque supongamos está comiendo, Claro, se puede está ahogar, tomando, digamos, con su misma saliva. con lo que esté ingiriendo, su pachita, su biberón, lo que sea, se puede ahogar. Ahí sí se puede ahogar. No es que pues realmente la convulsión lo mató, sino con lo que tenía en ese momento. Ponerlo heladito por las secreciones también, la saliva y todo, mocos que pueden salir. Se pone helado nada más porque uno no puede parar la actividad eléctrica que está haciendo que el niño esté presentando el evento. Entonces, estas complicaciones de crisis de más de 30 minutos o múltiples crisis que tiene 1, 2, 3, 4 en el mismo momento, una tras otra no se recupera el niño, pues eso también es una afectación a nivel neuronal que puede hacer que el niño pierda ciertas habilidades de caminar, de hablar, de que se ponga muy irritable posteriormente o simplemente no paran las crisis. Hay que buscar cómo intubar, hay que buscar cómo proteger en la neuroprotección y a veces el niño queda mal, muy mal. Pero estos casos muy extremos, pues muy raros, que sí se presentan, pues. Pero pacientes que a veces no tienen la accesibilidad a un centro de salud o tienen que tan lejísimo y el niño no se paró 1 hora. Tengo pacientes que han convulsionado mucho. Y eso es un factor, sí, es un factor, aunque mencioné que no es igual a epilepsia, no evoluciona en epilepsia, sí, es un factor un poco más para una epilepsia. Y ahí entra también factores que pueden favorecer. Ajá, la parte hereditaria o genética. La parte hereditaria, pues familiares, papá directo, mamá directa, o tener un hermano mayor, supongamos, que convulsionó por fiebre y después tuvo una epilepsia. Aunque son entidades diferentes, en ese paciente hay que tener un poco más de cuidado porque también hay un síndrome que inicia con crisis febriles que es poco frecuente, pero es un síndrome sí, de los que antes se llamaban catastróficos, se llama síndrome de Dravet. Inician con crisis convulsivas febriles, pero estas van aumentando en frecuencia, por toda fiebre. Pero obviamente, pues esto es muy escaso, es muy raro y tiene su manejo diferente porque ese sí es un síndrome epiléptico, ya, un síndrome de Dravet. Pero en la mayoría de los casos, pues por lo general no llega a evolucionar a esas afectaciones. Pero también hay que tomar en cuenta si esta fiebre, si este proceso que lo conllevó a que el niño convulsionara fue por una neuroinfección, que eso ya es otra cosa, una infección al cerebro, al sistema nervioso central, que eso ya merita obviamente manejo antibiótico y todo, porque sí son crisis provocadas que hacen que el niño desencadene
las convulsiones, pues. Ahora, doctor, ¿cuál es el tratamiento cuando ya se tiene, digamos, una convulsión febril o en el caso también de las epilépticas? Ok, tratamiento y medios diagnósticos, muy importante, pues, porque aquí les mencionaba, el primer personal que tiene contacto con estos pacientes es el pediatra, un médico general, y le mandan estudios, lo que sea. Ok, sí, está bien, hay que tratar, hay que ver por qué la fiebre primero. Buscar la causa, el detonante. El detonante, tratar la fiebre, disminuir pues la temperatura, baño o paños de agua tibia y tratar la infección en un dado caso. Pero realmente un antiepiléptico va a hacer que el niño ya no vaya a convulsionar la próxima vez por fiebre, no. El antiepiléptico no tiene ninguna acción sobre la fiebre, que la fiebre es la que provoca que el cerebro tenga todo esto y el niño convulsione. Entonces, no hay ningún antiepiléptico, hasta un paciente epiléptico que está tomando los antiepilépticos, lo mejor ha habido y por haber, le puede dar una fiebre y va a convulsionar. Sí, totalmente. Entonces, el antiepiléptico no tiene ninguna acción sobre crisis convulsivas febriles. No es como que se va a tomar y ya se va a acabar, digamos, ya no volverá a convulsionar o algo. Porque el antiepiléptico es para el epiléptico, o que se deja tratamientos así, pues hay ciertos casos especiales cuando con los medios diagnósticos, por ejemplo, el electroencefalograma, que es muy importante, pues sí, muy importante, porque ahí vemos si supongamos, el paciente tuvo la crisis convulsiva hace un mes, hace una semana, hace 2 semanas, lo que sea, y puede tener incluso actividad anómala todavía persistente, pues recurrente ahí, y que no debería tener. Se puede dar un tratamiento preventivo más unos 6 meses, listo, pero no es un tratamiento como un paciente epiléptico que lo toma por años, pues. Así es. Entonces, el tratamiento es la prevención, siempre su termómetro digital a la mano, antipirético, acetaminofén y baños de agua tibia, nada más. E irse por las causas, doctor, antes evitar, digamos, que se haga una convulsión, por ejemplo, si tiene una gripe, una infección, digamos, descartar esa infección para evitar caer en estas convulsiones. Identificar cualquier cosa en el niño. Y más uno que ya sabe que ya tuvo una crisis convulsiva febril, o si en la familia tiene antecedentes, el papá, la mamá, tíos, primos, hermanos, de que han convulsionado por fiebre, porque sí hay causas genéticas ya determinadas, pues. Ok, recomendaciones finales entonces, doctor, para qué hacer y no hacer ante estas convulsiones. Ok, el niño convulsiona, lo pone de ladito, el tiempo, muy importante, cómo inició, acudir a su pediatra, no llevarlo en carrera porque puede pasar cualquier cosa en camino, tratar la infección y ya en casa, pues una vez que ya está dado de alta, su termómetro, su antipirético, acetaminofén, y posteriormente ya cuando ya todo ha pasado, ya todo está estable, se va al neurólogo. No es que se va a salir corriendo y sofocado y le pasa algo. Ya claro. Eso ya está en manos del pediatra, el neurólogo, todo lo demás que va a seguir. Ok, excelente, doctor. Muchísimas gracias entonces por brindarnos esas recomendaciones. Ya un poco estamos más tranquilos porque a veces, como decía usted, nos sofocamos, nos gana el miedo, el temor y no sabemos qué hacer ante estas convulsiones. Así que muchísimas gracias, doctor. Y a usted también, si usted quiere saber de estas más y muchas más recomendaciones, le invito a que vaya a seguirnos también a nuestras plataformas digitales. Allá está nuestro sitio web, nuestra sección de salud, donde usted va a encontrar un sinnúmero de consejos médicos, prácticos, recomendaciones. Por supuesto, nuestra página en Instagram, en Facebook y en YouTube está nuestra lista de reproducciones como Salud es Vida. Ahí están todos los programas completitos para que usted, si se perdió este programa o el reprise, ahí puede verlo desde la comodidad de sus hogares. Nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con un tema más importante luego de este corte.